El título de esta reflexión es El tierno amor de Cristo. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 34 al 35. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 34 y 35. Lo voy a leer en esta NBI. Ahí en sus versiones síganlo atentamente, es la misma palabra de Dios. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es palabra de Dios. Aproximadamente 6, 7 u 8 meses antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada definitiva, lo que vamos a celebrar dentro de 8 días, que es la entrada a Jerusalén con las palmas. Bueno, antes de esa última entrada, Lucas registra este momento. Jesús va camino a Jerusalén nuevamente, ¿sí? Había muchos problemas en aquella ciudad, ustedes lo saben, había mucha oposición a nuestro Señor. Y dice el pasaje, Jesús le habla a la ciudad. Se cree que lo hace desde la colina del monte de los Olivos, que en esa posición se ve la parte, o se veía la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Hay una pintura, a ver si la pueden alcanzar a distinguir. Esa mera. Este cuadro es muy famoso, incluso comercialmente accesible para todas las personas. El autor de este cuadro, hermanos, lo que está plasmando ahí es lo que tiene que ver con este pasaje. Jesús en más de una ocasión se paraba, ese es el borde, se supone que del Monte de los Olivos, y hacia atrás, nada más que ya está muy difusa la imagen, lo que se ve al fondo es Jerusalén. Ya si usted la puede ver a detalle, en su caso quiere buscarla, ahí la va a encontrar. No es un valle propiamente, no es la nada. Lo que se ve al fondo, a donde está mirando Jesús, es Jerusalén. Y el título de este cuadro, el autor le puso El cuadro del dolor. Así es como se llama esta pintura. No tengo el nombre del autor, pero el título del cuadro es El cuadro del dolor. Y tiene que ver con esto que acabamos de leer. Jesús está sentado viendo la ciudad de Jerusalén y desde ahí lanza esta exclamación: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Hermanos,
creo que lo he comentado en otras ocasiones, pero la gran tragedia del pueblo de Israel, del pueblo judío, fue que ellos sabían que iba a llegar el Mesías. Ellos lo conocían, ellos tenían de primera mano esa información, por así llamarlo. Ellos conocían la escritura, conocían la profecía, lo esperaban. Llegó el Mesías, nació Jesús, caminó con ellos, estuvo con ellos, se fue y se lo perdieron, porque nunca entendieron el papel verdadero de Jesús como Mesías. Ellos esperaban otro tipo de Mesías, pero ahí estaba con ellos y se fue y se lo perdieron, y eso trajo consecuencias para esta nación. Jesús habló con un sentimiento muy especial, repitiendo el nombre de la ciudad para dar un énfasis y profundidad a sus palabras. Jerusalén, Jerusalén. En la Biblia hay momentos donde Dios, al repetir un nombre dos veces, lo hace para mostrar una emoción, ¿sí? Un énfasis cargado de sentimiento, de tristeza, de ansiedad, de desesperación, ¿sí? No necesariamente de juicio o de condenación. Tenemos el ejemplo de Marta, por ejemplo, en Lucas 10:41, el Marta, Marta, tan afanada que estás, le dice el Señor. O tenemos el caso de Hechos 9:4, cuando otra vez nuestro Señor le habla al entonces Saulo de esta forma: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo. Bueno, ese es el énfasis que Dios quiere. Hay en estas palabras, había un tierno amor muy profundo que Jesús tenía por Jerusalén. Es interesante esta pintura. Es muy probable, altamente probable, que así pudo haber sido en alguna ocasión. Jesús sentado, con los brazos cruzados, viendo aquella ciudad pecadora, aquella ciudad rebelde, aquella ciudad llena de maldad. Tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que te son enviados, les decía. Pero de forma increíble, a pesar de esas duras condenas que el Señor hacía sobre la ciudad, estaba también la otra parte. En más de una ocasión Jesús le suplicó a aquella ciudad que se volviera hacia Él. Y es cuando expresa estas palabras: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Es una expresión dramática de nuestro Señor. Es una expresión que, si tú la lees imaginando que estás ahí, o ya teniendo en mente este cuadro y ese escenario, vas a captar en estas palabras un profundo dramatismo, una profunda tristeza de nuestro Señor, y a la vez una desesperación, una ansiedad, porque aquella nación, aquellas personas se negaban y lo rechazaban una y otra y otra y otra vez. Era no a Jesús. Y Jesús toma la imagen de una gallina cuando ésta protege a sus polluelos. La palabra gallina no tiene un significado especial en el griego, se traduce como pájaro.
¿sí? Un ave. Y por lo general las aves usan sus alas para cuidar a sus polluelos. Y esa imagen es la que toma nuestro Señor cuando se refiere a Jerusalén. En el Antiguo Testamento encontramos por lo menos dos referencias a esto que estamos hablando. En el Salmo 17:8 dice el salmista: cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. En el Salmo 91:4, que es muy conocido, dice: pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. La otra versión es diferente: y con sus plumas te cubrirá, me parece que dice la versión 60. Y es que, hermanos, y esto es bien interesante, cuando la gallina fíjense bien, cuando la gallina ve venir a un animal de presa que va a atacar a sus polluelos o que va a atacar su nido, la gallina emite un sonido que nada más sus polluelos conocen, que nada más sus polluelos o los pollitos identifican. La gallina emite este sonido y los pollitos saben que es señal de peligro y corren los pollitos a refugiarse. La gallina abre sus alas y ahí los pollitos encuentran refugio, encuentran protección. Y Jesús usa esta ilustración para eso. Jesús le está diciendo a la ciudad de Jerusalén que el águila romana, el águila que era símbolo del imperio romano, le está diciendo a Jerusalén: el águila romana está a punto de caer sobre Jerusalén, y que nada podrá evitar ese hecho, ¿sí?, a menos que se conviertan a Dios a través de Cristo. Hermanos, hoy Jesús llora por toda la tierra. Hoy hay un lamento también muy profundo de Jesús por aquellos que siguen negando su gracia y su bondad. Hoy Jesús llora por el pecador. Hoy Jesús llora por el que se resiste a dejar sus malos pasos. Hoy Jesús sigue llorando por el rebelde. Hoy Jesús sigue llorando por aquel que se empeña en conducir su propia vida, no sabiendo que sin Cristo en su corazón, ese camino que lleva lo conducirá a la muerte. Y al final, eso fue lo que pasó con Jerusalén. El águila, en forma de legiones, cayó sobre la ciudad y la destruyó terriblemente. Vayan a Lucas 19, 41, 44. Le cambiamos, Mica. Igual en NBI, Lucas 19, 41, 44. Y dice este pasaje, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Este es el último
y definitivo viaje a Jerusalén de Jesús. Ahora sí, nuestro Señor va camino a la cruz y nuevamente se detiene frente a la ciudad. Nada más que ahora Jesús ya va montado en el burrito, ¿sí se acuerdan? Ya es lo que va a pasar, digamos, dentro de 8 días, ¿sí? Y Jesús viene bordeando el monte de los olivos, y cuando sube para ver a Jerusalén, para bajar a Jerusalén, se vuelve a detener ahí. Ponme la segunda foto, Vika, a ver si puedes, que creo que es un enlace diferente. Ahí está. ¿Alguien de ustedes ha ido a Jerusalén? ¿Conoce Tierra Santa? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esta foto, esta postal es muy famosa, ¿sí? Esta foto está tomada, si se fijan, de la cima de los olivos, del monte de los olivos. De ahí se ve, esa es la parte oriental de la ahora moderna Jerusalén, desde luego, ¿sí? Pero el punto es que Jesús está parado en la cima de los olivos y desde ahí está viendo la ciudad. Eso es lo que vio Jesús. Bueno, no es propiamente estos edificios, quiero decir, pero es la imagen que ve Jesús de Jerusalén. Si usted un día puede ir y tiene la oportunidad de ir, párese ahí y vea este pasaje. Y Jesús está parado ahí y tiene ante sí la vista de Jerusalén, ¿sí? Hay un dato adicional. Desde este punto también Ezequiel, el profeta Ezequiel, tuvo una visión de la Jerusalén celestial. En Ezequiel 11:23 dice Ezequiel: y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. O sea, hacia donde estaba el profeta Ezequiel. Gracias, Vika. Y nuevamente, esa visión de Jesús quizás le revolvió a representar un momento muy especial, porque dice la Biblia que ahí Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Ahora yo les quiero preguntar, Vika, ya. Ahora yo les quiero preguntar esto: ¿por qué lloró Jesús? ¿Qué fue lo que vio el Señor ahí que lo hizo llorar? Déjenme decirles algo: Jesús no lloró por lo que estaba por venir para él. Él sabía que tenía que morir, que tenía que ir a Jerusalén a cumplir con el propósito de Dios. Él sabía que iba a morir en Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba, pero Jesús no estaba llorando por él, no estaba llorando de miedo por él. Jesús comenzó a llorar por lo que le iba a pasar a Jerusalén. Es el llanto de Jesús, hermano, por su ciudad, por la amada Jerusalén. Y déjame decirte algo: el llanto de Jesús, hermanos, es el llanto del padre, ¿sí?, que llora por sus hijos. Es el llanto de aquel que sufre y se entristece por sus hijos, porque tú sabes y debes de saber que no servimos y no adoramos y no seguimos a un Dios cruel, a un Dios de ira, a un Dios de venganza. Servimos y adoramos a un Dios de amor. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. Amén. Pero lo que a veces olvidamos, y una parte de la iglesia de hoy en día no le gusta esa otra parte de Dios, es que Dios también es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios que es fuego consumidor, como dice la Biblia.
Y cuando tú sacas de tu ecuación alguna de esas características de Dios, entonces estás sirviendo a un Dios incompleto. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bondad, pero también es lo otro. Y Dios, hermanos, en la persona de Jesús, está ahí. Está llorando. No solo es Jesús quien está llorando, es Dios en la persona de Jesús llorando por la ciudad. Porque Dios sabía que en esa ciudad había personas, había hijos, había niños, había familias. Dios es un Dios de familias, es un Dios de comunidades, es un Dios de pueblos, es un Dios de naciones, es un Dios de reinos. Y Dios se conmueve del destino de todos ellos. ¿Por qué lloró Jesús? Y si queremos saber o tener una mínima idea del por qué lloró Jesús, tenemos que recurrir a una fuente extrabíblica, a una obra de un hombre llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un hombre judío de nacimiento y también con nacionalidad romana. Y en el año 70, del año 67 al 70, Flavio Josefo sirvió al imperio como informador. Y Flavio Josefo estuvo presente en ese momento del sitio de Jerusalén. Quiero que escuchen esto con atención. Tal vez esto te parezca un poco difícil o duro, pero esto que voy a leer es la descripción que hizo Flavio Josefo de lo que estaba pasando en Jerusalén. Y dice así: toda esperanza de escapar se había agotado para los judíos, junto con su libertad de salir de la ciudad. Después, la hambruna incrementó su progreso y devoró a las personas por familias enteras. Los cuartos superiores de niños y mujeres quienes morían de hambre. Las calles de la ciudad estaban llenas de los cadáveres de los ancianos, de los niños también. Los jóvenes deambulaban por las plazas del mercado como sombras, todos hinchados por el hambre, y caían muertos donde quiera que su miseria los alcanzara. Por un tiempo los muertos fueron enterrados, pero luego, cuando ya no se podía hacer eso, eran arrojados desde las murallas a los valles abajo. Cuando Tito, al recorrer por estos valles, los vio llenos de cadáveres y de una fuerte putrefacción sobre ellos, el general Tito dio un gemido y levantó sus manos al cielo, llamando a Dios como su testigo de que esto no era su obra. Es una descripción impactante, terriblemente impactante de lo que estaba pasando ahí. ¿Sabes una cosa, hermano? Años antes de que Flavio Josefo estuviera tomando nota de eso que él estaba viendo, Jesús lo estaba viendo. Por eso Jesús comenzó a llorar por Jerusalén, porque él sabía que tarde o temprano, o él no, mejor dicho, él sabía que faltaba poco tiempo para que Jerusalén fuera destruida. Los que alcanzaron a huir de la ciudad, esos se fueron. Los que se quedaron a pelear contra Roma quedaron encerrados en la ciudad. Se cumplió lo que dijo Jesús: te rodearán. Vendrán días en que ejércitos te rodearán y no había forma de salir ni de entrar.
Los judíos que estaban en Jerusalén presentaron cierta resistencia, pero cuando comenzó a faltar el alimento, el hambre hizo su parte. Estaban rodeados, sin provisiones, y comenzaron a morir dentro de su ciudad. Y cuando ya estaban en ese momento débiles y mermados por el hambre, Roma entró y no les dio de comer, no les dio agua a los que estaban ahí. Se cumplió lo que dijo Jesús: no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando Roma entró, destruyó, arrasó con aquella ciudad. 2000 años tuvieron que pasar para que el pueblo de Israel tuviera el reconocimiento otra vez como Estado en 1948. ¿Por qué digo todo esto? Porque Jesús lo estaba viendo. Y déjame decirte algo más. Este cuadro, hermanos, este escenario tan terrible, nos enseña a un Dios, fíjate bien, nos enseña a un Dios que muestra el dolor que hay en su corazón por aquellos que le rechazan. Jesús traía un mensaje de paz para su pueblo. Dice la Biblia que a los suyos vino, ¿y qué dice? Y los suyos le rechazaron. Y no solo lo rechazaron, sino que querían matarlo, procuraban su muerte. Sus líderes religiosos habían rechazado a Jesús y la mayoría de la población seguía a esos líderes. Si tan solo hubieran aceptado su palabra, si tan solo aceptaran la palabra de Dios, si tan solo creyeran en Él, si tan solo hubieran creído en Él, que Él era el Mesías. Hermanos, esa gente con la que caminó Jesús, esa gente vio sus milagros, vio sus sanidades, vio sus liberaciones, vieron su poder cuando levantó a Lázaro de la tumba, cuando sanó enfermos, cuando sanó leprosos, cuando multiplicó los panes. Pero ni aún con toda esa evidencia la gente fue capaz de creer. ¿Y sabes qué es lo más dramático? Que pocas cosas han cambiado de ese tiempo a nuestro tiempo. Hoy hay muchos, aún dentro de la iglesia, que se resisten a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo han pospuesto, y lo han pospuesto, y lo han pospuesto. Y esa es una tragedia, hermanos. El llanto de Jesús permite asomarnos al corazón de Dios mismo. Jesús en ese momento nos está enseñando lo que hay en el corazón de Dios, incluso cuando se debe pronunciar juicio. Nunca se hace con gozo. No pienses que Dios al momento de emitir su juicio se va a reír o se va a gozar. Imagínate que adoramos a un Dios que dijera: ja, 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 te vas a ir al infierno, pecador, por desobediente, por rebelde, toma. Que si viéramos a un Dios así, hermanos, Jesús estaba viendo el juicio que iba a caer sobre Jerusalén, y en lugar de alegrarse, lloró. ¿Sí me estás entendiendo? Dios lloró por lo que le iba a pasar a aquella gente. Y hoy Dios, en la persona de Jesús, sigue llorando cuando su mensaje es una y otra vez rechazado por aquellos que le quieren seguir. Dios no ha cambiado.
Y quiero decirte esto: va a haber un día, hay un día, ¿sí? No muy lejano, donde Dios, el Padre, emitirá su justo juicio contra aquellos que una y otra vez rechazaron su gracia divina. Va a haber un día, hermanos. Yo no sé cómo va a ser ese momento. Me imagino y creo que un día Dios se va a levantar de su trono de gracia, de su trono de misericordia, de su trono de paciencia, y va a tener que tomar el trono de la justicia. Y desde ahí entonces va a emitir su justo juicio en contra de todos aquellos que se negaron a aceptarle. Pero ¿sabes qué? Aun cuando Dios esté sentado en el trono de la justicia, va a haber dolor, va a haber tristeza en su corazón, va a haber llanto, porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento que abre la puerta para recibir la gracia redentora. En ese momento, hermanos, no va a haber fiesta en el cielo, no va a haber algarabía por la condena de aquellos, aunque lo merezcan. Habrá tristeza, habrá quebranto en el corazón de Dios y habrá dolor en él. Quiero concluir con lo siguiente. En aquel día, cuando Dios se siente en su trono de justicia y desde ahí emita su juicio contra todos aquellos que negaron su gracia, despreciaron su amor, no abandonaron su vida de pecado, siempre fueron rebeldes hacia Él. ¿Sabes qué? Ninguno de ellos, ninguno de esos condenados, ¿sí?, podrá levantar siquiera su dedo y voltear a decirle: eres injusto, ¿por qué me estás condenando? Eres un Dios cruel, eres malo. ¿Sabes qué? Nadie podrá tener derecho a ello. Nadie podrá acusar a Dios de injusto o de cruel. Tampoco podrán argumentar: es que nadie me habló de ti. Es que yo no conocía. Es que nunca, hermanos, nada de eso será posible, porque entonces van a empezar a recordar las veces que Jesús les habló aquí en su casa, cuando sus papás los reprendían, cuando sus papás les decían: acércate a Dios, entrégate a Cristo. Se van a acordar de cuando venían a la iglesia y quizás de malas, por no querer estar aquí, escuchaban los llamados, pero decían: después y después. Hermanos, porque Dios sí habló a sus vidas. Nadie tendrá el pretexto de decirle así a Dios: eres injusto porque nadie me habló de ti. Mentira. Siempre Dios habló a tu vida y lo sigue haciendo, y lo va a seguir haciendo hasta que venga el fin. Muchos de esos condenados van a empezar a recordar las palabras de Jesús y ya no van a escuchar: Jerusalén, Jerusalén,
¿Cuántas veces te quise reunir? Ahora van a escuchar: ay, Ricardo, Pedro, Luis, Antonio, Ana, Leticia, Jorge, Juan, Sofía, Tere, Andrés, Rocío, María. ¿Cuántas veces te quise reunir? Como reúne la gallina sus pollitos, pero no quisiste. No quisiste, Andrés. No quisiste, Pati. No quisiste, Rubén. No quisiste, Pablo. No quisiste, Juan. No quisiste, Fernando. Como quisiera que hubieras sabido lo que te pudo traer paz. Nunca quisiste reconocer el tiempo en que vine a salvarte. Pero para entonces, cuando esa cascada de recuerdos lleguen a esos condenados, y cuando las palabras de Jesús taladren sus mentes, hermanos, será demasiado tarde para ellos. En este pasaje hay un tierno amor de Jesús por su pueblo. Quiero que vayas con este pensamiento, que no te quedes con la parte del juicio que va a llegar, sino que pienses de forma integral. Servimos a un Dios que se duele, que hoy llora por los que le rechazan. Pero que hoy ese Dios sigue estando disponible para dar de su gracia, para dar de su salvación. Hoy ese Dios sigue invitando a que vengas a refugiarte bajo sus alas. Pero también tienes que entender, y esta es en medio del drama de estas palabras de Jesús, esta es la advertencia para nosotros. El llamado y la exhortación es: hay un día donde toda esta paciencia, toda esta gracia va a terminar. Y eso es la llamada de atención para nosotros. Voy a hacer un par de oraciones. La primera oración es, y yo sé que, perdón por este paréntesis, yo no sé qué le está pasando hoy a la iglesia de este tiempo, que cree que sabe más que el Señor de la iglesia. Y de pronto hay un sector de la iglesia de este tiempo que desprecia, o que reniega, o que en el afán de querer ser muy bíblicos dicen: esa oración, ¿qué? Esa oración no está en la Biblia, la oración de aceptación. Y hasta hacen toda una disertación y te dice: ¿sabes qué? Importa lo que hay en tu corazón. Alguien tiene que conducir las palabras. Si quieres ser muy rígido con la Biblia, pues vamos a ser rígidos, no solo en este tema, en muchos temas más. Y yo voy a hacer esta oración, nada más voy a decir las palabras. Pero yo quiero invitar a aquellos que hoy, hasta el día de hoy, han pospuesto esa entrega a Jesucristo. Hermano, no lo hagas más. Y en segundo lugar, papás, hay que subirle el volumen al discurso.
Iglesia, hay que subirle el volumen al discurso. O te entregas a Cristo o atente a las consecuencias. Si quieres vivir tu destino eterno en un volado, es tu responsabilidad. Pero no vas a poder alegar en aquel día que nadie te lo advirtió, que nadie te lo dijo. Jóvenes, es el tiempo de consagrar su vida al que es su Señor. Vamos a orar en esta tarde. Yo no te voy a pedir que te pongas en pie, levantes la mano. Si quieres venir al altar, hoy lo voy a hacer. Si quieres venir al altar, aquí está una parte del altar abierta. Si tú quieres venir y decirle: Señor, reconozco que hasta este día he rechazado tu gracia. O tal vez piensas que estás dentro de la gracia y estás más perdido que los que están afuera. A lo mejor te la has pasado cuestionando y criticando y diciendo y esto y lo otro, y ya perdiste el rumbo. Como quiera que sea, dice la Biblia que busquemos a Dios mientras éste pueda ser hallado. Y hoy es un día para encontrar a Dios. Amén. Quien lo quiera hacer, hágalo. A final de cuentas, Dios ve el corazón. Y repite estas palabras, pero nada más ponle toda tu fe. Pon tu fe en Jesús. Dile: Señor, hoy creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy de verdad, y díselo con confianza. Si dudas, dile: Señor, yo quiero creer que tú moriste por mí. Yo quiero creer, Señor, que tu sangre me ha limpiado de todos mis pecados. Creo en ello. Señor, si aquí hay alguien esta tarde que tú estás viendo en su corazón, Señor, que de verdad necesita de tu gracia salvadora, hoy, Señor, te pido, Padre Celestial, que estés con ellos. Señor, hoy te ruego, Padre, por aquellos que están reconociendo en este momento, Dios, que necesitan de tu gracia. Señor, entra a sus corazones. Señor, que esta tarde, mi Dios, vayan con la paz que es sello de tu reconciliación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido en esta hora, Señor.